Señor, que tu Espíritu Santo intervenga en nuestro corazón y que aún nuestros pensamientos sean conforme a tu voluntad para poder tener la certeza de que todo saldrá bien. Gracias, Señor. Amén. Salmos capítulo 103, por favor. Aleluya. Amén, aleluya. Salmos capítulo 103, Amén. versículo 2. Amén. Salmos 103, versículo 2. Y amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Pónganse de pie, por favor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, este versículo dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Otra vez el mismo versículo. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Pueden sentarse. ¿Qué tan importante, qué tan necesario? Aquí menciona dos cosas. Primero, bendecir a Dios, y segundo, no olvidarnos. ¿Qué tan importante es bendecir y qué tan importante es no olvidarnos? ¿Por qué digo qué tan importante? Porque a veces solamente bendecimos, pero nos olvidamos. Y otras veces no nos olvidamos de Dios, pero tampoco bendecimos el nombre de Dios. No sé si me estoy explicando. Sí, amén. Dos características fuertes que debemos de tener los cristianos: bendecir y no olvidarnos. ¿Cuál es el riesgo de una persona que no bendice a Dios, que no exalta el nombre de Dios? ¿Cuál sería el riesgo de una persona que exalta a Dios, pero se olvida de sus beneficios? ¿Sí me estoy explicando? Porque es verdad que hay personas que no se olvidan de los beneficios de Dios, pero no exaltan a Dios con su vida, andan mal, se portan mal, andan haciendo pecado. Y hay gente que, yo he escuchado gente que me dice, pero Dios me perdona, Dios tiene misericordia de mí. O sea, saben que Dios puede ayudar, pero no exaltan a Dios con su vida. Y hay personas que alabamos a Dios, exaltamos, sabemos quién es Dios, pero de repente, por un problema, una situación, se nos olvida que Dios puede hacer algo más. Y aquí es donde yo quiero que veamos el capítulo, porque va siendo el mismo capítulo un enlistado, y comienza con algo importante, el versículo 3. Él es quien perdona. Él es quien perdona. Amén. Que perdona. Creo que las enfermedades que vivimos son producto de nuestras emociones y sentimientos. Y gran parte de esta situación emocional es porque hay algo que ha fallado en nuestro corazón a Dios, y viene ese peso de conciencia, esa culpabilidad. Y cuando esa culpabilidad empieza a agarrar espacio en el corazón, ya no podemos tener la libertad de hablar, pero cargamos con esa carga, con esa situación. Dice la Escritura, Él es el que perdona, el que perdona. Y si Él es el que perdona, lo importante es no olvidarnos que Él perdona. No es qué tan grande es el pecado, qué tan grande, qué tan grave, qué tan peligroso fue lo que nuestra carne tomó en decisión hacer. El peligro, el riesgo hasta donde me llevó mi carne, o el diablo secuestrando mi propia voluntad, porque eso también sucede. De que no soy yo, es una seducción que el diablo logró dominar en mi mente, y cuando recapacitamos decimos, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Pero yo estuve ahí, o sea, hay evidencia que fui yo, hay evidencia, y es ahí donde mi propia mente empieza a traicionarme. Ya no puedes alabar a Dios, hiciste esto, pero dices, pero yo no fui a voluntariamente. No sé si me explico. Y más cuando viene un caso de que la persona le dan a inhalar algo, le dan a tomar algo, lo duermen, la duermen, y lo llevan a hacer cosas que no. O por lo menos para la foto, aunque no llegó a ser, pero ya le tomaron la foto, subieron la foto a las redes sociales y lo hacen creer que hizo tal cosa. Por cualquiera de estas situaciones, la Biblia nos dice, el salmista dice, bendícelo y no te olvides que Él es quien perdona. Que tan profundo, tan largo, extenso, grande, pesado o ligero puede ser nuestro pecado de conciencia o pecado deliberadamente. No hay pecado que Dios no pueda perdonar.
El único pecado que la Biblia nos dice claramente, el Señor Jesús dice que no se puede perdonar, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí, cualquier otro pecado. Si el diablo viene y te presiona, ya no puedes, no vayas a la iglesia, ¿para qué oras? ¿Para qué buscas? ¿Para qué ya? Además llega también el diablo a decirte, ya no lo confieses, no ganas con nada, mejor quédate así como estás, que nadie lo sepa, porque el diablo no quiere que seamos libres del pecado. Hay muchos pecados, no es necesariamente andar en el mundo para pecar. La verdad es que a donde andamos con una carne pecaminosa. La codicia, la lujuria, la avaricia, son pecados internos que no se ven, no los andamos demostrando, como el borracho, como el adúltero, como aquellos que andan mal y se ven a la distancia su forma de pecar. Hay mucha gente que carga pecados secretos en el corazón y esos pecados son alimentados por su propia carne. Pues sin importar, dice el versículo, no te olvides que Él es quien perdona. Pero viene algo también muy vinculado a los sentimientos y las emociones. El versículo 4, ¿qué dice? Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Quién le dijo al salmista? Que después de guardar un secreto de pecado, el ser humano se siente en un hoyo, hundido, depresivo, ansioso, desesperado, quiere tronar todo, quiere botar todo y al mismo tiempo quiere lograr todo. O sea, es un choque de emociones, porque hay un pecado que no había confesado, hay un pecado que no se ha liberado, hay un pecado que no se ha soltado. Ya no lo practico, pero tampoco he confesado y tengo miedo de hablar por las consecuencias, porque mi propia mente me dice, no lo hables, se van a burlar de ti, te van a juzgar, te van a señalar, y tantas cosas. Y eso nos lleva a un hoyo, y dice el salmista, Él es el que rescata del hoyo tu vida, pero no obstante, y te corona. A ver, ¿por qué me va a coronar? Primero porque Él sabe que soy humano. Me dijo un hermano, dice, he caído en la razón que el único culpable de que el hombre sea pecador es Dios. Le dije, a ver, explícamelo. Dice, porque Él me hizo pecaminoso. Y hay pecados que yo no quiero. Y el apóstol Pablo dice, hay cosas que no quiero hacer y hago. Y las cosas que quiero hacer no hago porque no tengo la fuerza de voluntad. Dije, parece que tiene sentido, razón. Pero Dios no me hizo débil para que ande pecando a cada rato. ¿Me explico? Es que es parte de mi libre albedrío. O sea, el libre albedrío que yo tengo lleva un riesgo. Es como yo cocinar. Si me como las cosas crudas, voy a tener consecuencias. Y si las cocino, corro el riesgo de quemarme con la cacerola. El libre albedrío que Dios me dio, corre el riesgo de que puedo fallarle a Dios. Pero Dios, consciente de ese riesgo que estoy corriendo, dice, no te preocupes, si me llegas a fallar, nada más no te calles, háblamelo. Porque yo soy el que perdono y te saco del hoyo de la desesperación. Aleluya. ¿Qué tan grande puede ser tu pecado? No creo que sea más grande que el pecado de cualquier otra persona. Y si aún fuera así, tampoco no creo que sea más grande que Dios. Ni todos nuestros pecados juntos pueden ser más grandes que la gracia de Dios. Y viene todavía Dios y me dice, mira, por cuanto fuiste valiente en hablar, te voy a recompensar. Porque dice el versículo 4, el que corona de favores y misericordias. Pero sigue diciendo el versículo 5, que no nos olvidemos. Según el versículo 2 dice, no te olvides de los beneficios. Y no olvidarme que Él es el que perdona, que Él es el que me saca. Y el versículo 5, Él es el que sacia de bien mi boca, tu boca, la boca de tu familia, de ese ser querido que tú quieres que le vaya bien, que ese ser querido que pueda cambiar de acuerdo a tu oración. Él es el que sacia, para que, dice el versículo, de modo que te rejuvenezcas. Y quiero que veamos que la palabra de es con D mayúscula. Revisen su Biblia si es correcto. Cuando dice de modo. Sí, amén. ¿Y cuándo se escribe D mayúscula o la primera letra mayúscula? Cuando es nombre, cuando es ciudad. ¿Por qué lo dice con D mayúscula? Según las reglas gramaticales, ortográficas,
de nuestra estructura lingüística, dice que cuando es algo propio. Entonces quiere decir que dice, y no hay una coma que le anteceda, el que sacia de bien tu boca, de modo, es algo personal, que te rejuvenezcas. Mientras el diablo me quiere ver triste, abatido, deprimido, afligido, acabado, destrozado, barrido, trapeado, como la pechuga para hacer tinga, toda desmenuzada como para hacer tostadas. Mientras el diablo me quiera ver así, dice la Biblia que Dios es el que me va a rejuvenecer. Aleluya. Pero todo depende de mi libertad para poder adorarle y no olvidarme que Él es el que perdona. Sí, amén. El ejemplo grande que no podemos dejar pasar por alto es lo que David vivió, el escritor de este salmo. ¿Cuántas veces le falló David? ¿Cuántas veces pecó David? ¿Cuántas veces cometió asesinato, adulterio, codicia? Y él volvía a los pies de Dios. Dice el versículo 6, Jehová es el que hace justicia. Y ahora el versículo 6 nos lleva a otro rumbo. Porque no tan solo hay personas que pecan, hay personas que no pecan, pero son víctimas de injusticias. Hay personas que tratan de honrar a Dios. Hay personas que se esfuerzan por ser agradables delante de Dios, pero el diablo les lleva a vivir injusticias. Versículo 2 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides, combinando el versículo 2 con el 6, no olvides que Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aleluya. David, muchos años antes de Cristo, ya estaba hablando sobre la violencia que se puede vivir. Es verdad que cada generación en el mundo, la historia habla de grados diferentes de violencia, pero la que vivimos hoy es una violencia más pegada a la injusticia. Hace años la justicia era tu refugio, eras víctima de robo, de fraude, de engaño, y sin problema podías meter una demanda y ganabas porque había justicia. Simplemente podías convocar a otra persona que te sirviera de testigo y la otra persona decía, oiga, sí, tiene razón, oye, devuélvele eso. Había un concepto justo. Es difícil vivir una justicia, pero dice la Biblia que Él es el que hace justicia. Amén. Quiero que veamos cómo es que el salmista, basado en su experiencia, va mencionando lo que es Dios y nosotros no debemos de olvidar. Versículo 8 nos lleva a esto: misericordioso, clemente Jehová, es lento para la ira. Y aquí ya tenemos puntos, comas. Porque cuando la mente nos dice, te va a ir mal, cuando la mente nos dice, no hay quien te haga justicia, cuando la mente nos dice, ya no va a haber respuesta a tu oración, cuando la mente nos dice, no lo hagas, no lo intentes, ya no ayunes, ya no ores, ya no, dice la Biblia que Él es lento para la ira. En otras palabras, le fallé, pero Él no va a responderme con un juicio inmediatamente, porque Él me va a dar tiempo para que me arrepienta. Dice la Biblia que Él es el que hace justicia, ok, Él también va a dar tiempo para que el que está obrando injustamente contra mi persona recapacite. Y eso lo vemos con Jonás y Nínive. Jonás estaba esperando que Nínive fuera consumida, pero Dios es lento para la ira. Si Dios perdonó a una nación que comenzaron a orar y ayunar y pidieron en su forma, como ellos quisieron, pidieron misericordia, y Dios lo hizo. Y aunque el profeta había hablado y estaba esperando ver el juicio, habrá gente que habrá de decir, ya espero como veo a la hermana, al hermano caer, y le va a ir mal, porque ese hermano está bien salado, tiene toda la desgracia a su favor. Pues no, tarde o temprano, Él es el que hace misericordia y justicia. Sí, amén. ¿Comprendemos? Pero fíjese bien, dice el versículo 9, no contenerá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Hay que acordarnos de esto y que no se nos olvide que aunque Él se enoje porque yo le fallé, aunque Él se enoje porque yo hice injusticia, aunque Él se enoje contra mi persona, cuando Él perdona, lo olvida. Aleluya. Eso es lo que no debemos olvidar de Dios, que Él olvida todo. ¿Cómo estamos? Si no estamos en categoría de pecadores y no estamos en categoría de personas que viven en injusticia,
porque las cosas parece que están bien a nuestro favor. Dice el versículo 10, otra característica más que no debemos olvidar: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras... ¿Qué son iniquidades? Los pecados de la mente. Aquellas palabras, aquellos deseos, aquellos pensamientos que no agradan a Dios. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En otras palabras, Dios no está actuando contra nosotros como debería, y posiblemente así debería ser, sino que Él es así, no actúa porque Él tiene misericordia. Y me gusta cómo lo lleva a un punto más. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. A ver, me está diciendo este salmista David que mi propia rebelión, mi propio pecado lo separa. Porque soy naturalmente débil, porque soy naturalmente pecador, porque soy naturalmente frágil y puedo volver a caer. Y me separa de lo podrido, de lo mismo podrido mío, para no ser víctima de mi propia escoria de pecado. Porque la mente nos traiciona, la mente nos lleva a pensar equivocadamente. Dice la Biblia que Él hace alejar de nosotros nuestro propio resultado de maldad, nuestras rebeliones. Eso es lo importante. Por eso es que no debemos olvidarnos quién es Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, no es necesario ser padre, ser madre, para vivir la experiencia de compadecerse. No es necesario tener hijos para poder tener compasión por alguien que tiene necesidad. ¿Sí me explico? No es necesario vivir la experiencia de la maternidad o la paternidad para poder decir, tengo compasión, voy a hacer esto. Si Dios está diciendo aquí a través del salmista que Él se compadece, entonces hay que tener la plena seguridad de que nuestro corazón puede alabarle. Versículo 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ningunos de tus beneficios. Para ti, ¿cuáles son los beneficios que has recibido de Dios? Si sabes cómo responde Dios, cómo es grande Dios, si has vivido las experiencias de manera especial con Dios, entonces hay que tener la plena seguridad de que Él sigue siendo Dios y no cambia, pero tampoco me tengo que olvidar de cómo es Él. Me decía un hermano, es que a veces siento que Dios responde tarde. Le dije, no, responde a tiempo. Tú quieres las cosas rápidas, tú quieres las cosas a tu manera. Él sabe cuándo va a responder, Él sabe cómo va a responder. Concluyo diciendo, a veces olvidamos por una cuestión física natural, porque no tenemos las condiciones físicas, mentalmente hablando, para poder recordar. Llega la edad de que no son los años, no es la tercera edad. Hay jovencitos que se olvidan, hay jóvenes que se olvidan. Mientras los padres están esperando el día martes, hoy me va a hablar mi hijo, el hijo se olvidó de hablarle a su padre. La memoria no se pierde con los años, la memoria se pierde con las prioridades. ¿Sí me explico? Mientras el padre, la madre, el hermano está esperando la llamada, el que iba a llamar le dio otra prioridad, otra cosa. Y es ahí donde cambia. Así somos los humanos. Pero el salmista nos dice, puedes olvidarte de todo, pero no te olvides de los beneficios de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en esta hora te pido, mi Dios amado, que esta reflexión bíblica, este análisis del capítulo 103, Padre de la gloria, nos lleve a recordar y a nunca olvidar quién es Dios. Porque cuando el hombre se olvida de quién es Dios, puede cometer pecados, cometer errores. Cuando el hombre se olvida de quién es Dios, deja pasar las mejores ofertas, deja pasar lo que Dios está haciendo y no valora lo que Dios va a hacer todavía. Porque se olvidó quién es Dios,
Se olvidó que Él es perdonador, se olvidó que es misericordioso, se olvidó, mi Dios amado, que es un Padre que se compadece, se olvida, mi Dios amado, que Él mismo rescata de ese hoyo de la desesperación. Por eso te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes para poder ser firmes, ser fieles, poderte alabar y nunca olvidarnos de quién eres tú, mi Dios. En el nombre de Jesús.